Hola, hola, gracias por visitar mi canal, soy Ever Villalta y en esta ocasión comparto un tutorial donde haremos esta pequeña escena de una barbería. Modelaremos todos los elementos de la escena, añadiremos materiales, iluminación y al final haremos el render. Te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita ya que de esa forma apoyas al canal. De igual forma, si quieres hacer una contribución a mi canal, verás un botón abajo del video que dice gracias, donde podrás brindar tu apoyo. O si quieres hacerlo por medio de PayPal, en la descripción te dejo el link. Espero disfrutes el tutorial y comencemos. Comenzamos presionando Shift A para desplegar este menú y en el área de Mesh añadimos un Mesh de cubo. Presionamos N para abrir este menú y en el área de ítem, acá en dimensiones en X le daremos un valor de 1.33, en el eje Y 1.69 y en el eje Z 2.14. Presionamos punto para acercarnos al objeto, con Tab entramos al modo edición, activamos caras, seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para crear una copia y Enter para aceptar, presionamos P para desplegar el menú de Separate y le damos acá en selección para separar la cara que copiamos del objeto. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos la cara que hemos copiado y con Tab regresamos al modo edición. Presionamos Control R para crear un loop acá en el centro, damos clic para aceptar y lo desplazamos hacia arriba, más o menos por acá. Damos clic para confirmar y con Control V vamos a crear un bevel. Y vamos a dejarlo más o menos de este grosor. Damos clic para aceptar. Presionamos la tecla suprimir para desplegar el menú de delete y vamos a darle acá en delete face. Ahora presionamos A para seleccionar todo y con E vamos a extruir esto más o menos. Yo creo que por acá estaría bien. Ahora con caras activas seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab vamos al modo objeto, seleccionamos la cara copiada, entramos con Tab al modo edición, con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar esto más o menos por acá. Ahora con E vamos a extruir. Más o menos acá, con Control R vamos a crear un loop en el centro y con bordes activos seleccionamos este borde y con G vamos a mover esto en el eje X, más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este objeto, entramos al modo edición, activamos caras, seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Regresamos al modo objeto, seleccionamos la cara que hemos copiado, entramos a edición, activamos bordes, seleccionamos este borde y con G movemos este borde en el eje X y vamos a dejarlo más o menos por acá. Con A seleccionamos toda esta cara, presionamos E para extruir y como ya está el eje Z activo le daremos un valor de 2. Presionamos Enter para aceptar. Con Tab regresamos al modo objeto, presionamos Shift D para crear una copia y la movemos en el eje X. Damos clic para aceptar y ahora lo que haremos es activar esta herramienta llamada Snap, que lo que hace es que a la hora de mover un objeto nosotros podemos posicionarlos en un vértice específico, en una cara o en un borde, y lo que hace esta herramienta es que crea un imán. Si por ejemplo lo tenemos activo y seleccionamos vértices y presionamos G para mover y X para hacerlo en ese eje, al llegar a este vértice pueden notar cómo está saliendo un círculo, lo cual nos indica que se está creando un imán y que está posicionando este objeto justamente en este vértice. Así que lo vamos a desplazar hacia este vértice y vamos a darle clic para aceptar.
Ahora bien, como utilizaremos con frecuencia el Snap, se vuelve un poco tedioso tener que estar activando y desactivando esta herramienta. Así que un pequeño truco que existe con el Snap es que, por ejemplo, si tenemos desactivada la herramienta, pero tenemos activo el área de vértices, si por ejemplo nosotros movemos en el eje X, podemos notar que obviamente no está pasando nada, pero si presionamos la tecla control y nos desplazamos hacia este vértice, podemos notar que se está creando el snap, así que podemos hacer snap presionando control siempre y cuando tengamos desactivada la herramienta y tengamos activo el elemento donde queremos hacer snap, ya sea un vértice, un borde o una cara. Ahora presionamos Tab para entrar al modo edición y como ya está activa esta cara, presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje y vamos a desplazar esto más o menos por acá. Seleccionamos esta cara de acá, vamos a activar caras, seleccionamos y con G vamos a mover en el eje X más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto, presionamos Shift D para crear una copia, movemos en el eje Z, damos clic por acá y con G nuevamente vamos a mover en el eje Z y con control presionado hacemos snap acá. Entramos con Tab al modo edición, seleccionamos esta cara y con G vamos a mover en el eje Z y vamos a llevar esto más o menos acá. Seleccionamos esta cara y con G vamos a mover en Z, más o menos acá. Volvemos con Tab al modo objeto, seleccionamos este objeto y con Shift D creamos una copia. La movemos en el eje Z, damos clic acá y nuevamente con G movemos en el eje Z y con control vamos a hacer snap acá. Seleccionamos esto. Con Shift D creamos una copia, la movemos en Y y con control hacemos snap en este vértice de acá. Ahora seleccionamos este objeto, entramos al modo edición, con caras activas seleccionamos esta cara, con Shift D creamos una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección, volvemos al modo objeto, seleccionamos esta cara, entramos al modo edición, activamos vértices, seleccionamos este vértice y con Shift presionado seleccionamos este otro. Con G movemos estos vértices en el eje Z y con control presionado hacemos snap acá. Ahora con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar esto y vamos a dejarlo más o menos por acá. Ahora con E vamos a extruir y vamos a llevar esto más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto. Ahora presionamos A para seleccionar todos los objetos y presionamos Control A para desplegar este menú y vamos a aplicarle a todos estos objetos escala. Si ustedes quieren saber por qué es necesario aplicarle escala a nuestros objetos, en la descripción les dejo un enlace a un video que tengo donde les explico a mayor profundidad este tema para que ustedes puedan consultarlo. Seleccionamos este objeto y nos vamos al área de modificadores y añadiremos un modificador de bevel. Le daremos 3 segmentos y acá en Amount le daremos un valor de 0.009. Le damos clic derecho, Shade Smooth y aquí en Shading vamos a activar el Harden Normals y en esta pestaña de Data vamos a irnos al área de Normals y vamos a activar el Auto Smooth. Y ahora seleccionamos este elemento y con Shift vamos a seleccionar todos estos elementos. Esto de acá y por último seleccionamos el que tiene el modificador, presionamos control L para desplegar el menú de Link Transfer Data y lo que haremos es añadir el modificador de bevel del último objeto seleccionado a todos los demás elementos seleccionados, así que le vamos a dar acá en copiar modificadores. Y si damos clic acá y nos vamos a modificadores, podemos observar que ya todos estos elementos tienen el modificador de bevel ya asignado. Ahora lo único que haremos es en el área de data activar el Auto Smooth en Normals, así que lo vamos a hacer en cada uno de estos elementos que les aplicamos el modificador de bevel. Vamos a seleccionar acá, de igual manera acá. Vamos a seleccionar esto
y de igual forma esto de acá. Y a este objeto quizás voy a entrar al modo edición con A, vamos a seleccionar todo y voy a escalarlo un poquito. Y vamos a añadirle un modificador de Subdivision Surface para suavizar este filo. Y le vamos a dar aquí en Shade Smooth. Y acá vamos a activar el Auto Smooth. Con 1 nos vamos a la vista frontal y con Shift D vamos a crear una copia. Y la vamos a desplazar más o menos por acá. Vamos a seleccionar ambas y con G vamos a mover en X y vamos a mover esto un poquito hacia acá. Y a este elemento vamos a modificarle el amount y aquí vamos a darle un valor de 7. Y ahora sí, ya tenemos listo nuestro mueble. Presionamos A para seleccionarlo todo y con M vamos a desplegar este menú donde vamos a crear una nueva colección, la cual llamaremos mueble y le daremos a esto OK. Minimizamos esta colección de mueble y seleccionamos la colección general. Ahora presionamos 1 para irnos a la vista frontal. Con A seleccionamos todo el mueble y con G vamos a mover esto en el eje Z y lo vamos a ubicar más o menos por acá. Vamos a dar clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para posicionar todos los puntos de origen en el centro de cada objeto. Ahora activamos, o más bien, perdón, seleccionamos la colección general, presionamos Shift A y vamos a añadir un mesh de cilindro. Aquí en las propiedades vamos a darle 16 vértices y acá en dimensiones en X y en Y vamos a darle 2.46 y en Z le daremos un valor de 0.12. Presionamos Control A, aplicamos escala y con G vamos a mover esto en el eje X más o menos por acá. Presionamos la tecla Slash para salir de la escena y trabajar únicamente en este objeto. Entramos con Tab al modo edición, activamos caras, seleccionamos esta cara y con E vamos a extruir más o menos por acá y con S vamos a escalar y vamos a llevar esto más o menos por acá. Presionamos E para extruir y con S vamos a escalar más o menos por acá. Presionamos 3 para ir a la vista lateral y con E vamos a extruir en el eje Z y vamos a extruir más o menos por acá, creo que estaría bien. Presionamos Shift S sobre esta cara seleccionada y vamos a darle en Cursor to Selected para posicionar el cursor en esta cara. Y con Tab regresamos al modo objeto. Ahora presionamos Shift A y añadimos un mesh de plano. Le daremos las dimensiones en X 1.86. En Y le daremos 1.71. Con Tab entramos al modo edición, con bordes activos seleccionamos este borde y con Shift presionado seleccionamos este otro borde. Presionamos E para extruir y Z para hacerlo en ese eje y le daremos un valor de 0.52. Presionamos Enter para aceptar. Seleccionamos este borde y con Shift presionado seleccionamos este otro. Presionamos Control B para crear un bevel y con el scroll podemos añadir otros segmentos. En este caso vamos a dejar 3 segmentos. Damos clic para aceptar. Con 3 nos vamos a la vista lateral. Con A seleccionamos todo y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Y. Más o menos por acá. Ahora con Alt E vamos a desplegar el menú de Extrude y vamos a darle en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir más o menos quizás por acá. Vamos a dejarlo por acá. Ahora con bordes activos siempre seleccionamos con Shift estos bordes de acá. Y vamos a presionar Control B para hacer un bevel de igual forma con 3 segmentos. Damos clic para aceptar. Ahora activamos vértices y vamos a unir estos vértices de acá. Seleccionamos estos dos, presionamos J y vamos a unirlos, todos estos de acá, para que a la hora de aplicar el modificador de bevel no tengamos problemas. Así que
Vamos a unificarlos todos con J. Y vamos a unificarlos acá. Y de igual manera, vamos a unificar todos estos con la letra J. Y por último, estos de acá. Unificamos. Y con J este de acá. Activamos caras, seleccionamos esta cara y vamos a crear una copia con Shift D y separamos la selección. Seleccionamos únicamente esta cara en el modo objeto y entramos al modo edición. Activamos bordes, seleccionamos este borde y con G movemos en el eje Y, más o menos por acá. Con A seleccionamos esta cara y con E extruimos en el eje Z, más o menos por acá. Seleccionamos este borde y con G movemos en el eje Y. Con caras activas seleccionamos esta cara. Nuevamente creamos una copia con Shift D y separamos la selección. Y vamos a seleccionar esta cara y con E vamos a extruir más o menos por acá. Y esto con G vamos a moverlo en el eje Y. Y vamos a dejarlo más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos acá, entramos al modo edición, seleccionamos esta cara. Con Shift D creamos una copia, repetimos el proceso de separar la selección. La seleccionamos, entramos al modo edición, con A seleccionamos, vamos a seleccionar quizás mejor este borde y con G vamos a mover en el eje Y, más o menos por acá. Con A seleccionamos todo y con S escalamos en el eje X, más o menos por acá. Seleccionamos este borde, con 3 nos vamos a la vista lateral, con Shift Z entramos al wireframe y con E vamos a extruir en el eje Z y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Quizás vamos a subirlo un poco más y yo creo que más o menos a este nivel estaría bien. Volvemos con Shift Z al modo sólido, con A seleccionamos todo. Presionamos al E para desplegar el menú de Extrude, le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia afuera, más o menos por acá, creo que estaría bien. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este elemento, entramos con Tab al modo edición y con caras activas seleccionamos esta cara. Con Shift D creamos una copia, presionamos Enter para aceptar y con P separamos la selección. Regresamos al modo objeto, seleccionamos esta cara copiada, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo. Presionamos E para extruir en el eje Z. Vamos a presionar Control para hacer Snap en este vértice. Con A seleccionamos todo y con S escalamos en el eje X, más o menos. Yo creo que por acá estaría bien. Con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos este elemento. Con Tab entramos al modo edición. Seleccionamos esta cara. Con Shift D creamos una nueva copia. Presionamos Enter para aceptar y con P separamos la selección. Volvemos con Tab al modo objeto. Seleccionamos esta cara copiada y con G vamos a mover esto en Z. Y vamos a llevarlo más o menos por acá. Entramos con Tab al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos 3 para ir a la vista lateral y con E extruimos más o menos por acá. Ahora con 1 nos vamos a la vista frontal, con A seleccionamos todo y con S escalamos en el eje X y escalamos más o menos por acá. Seleccionamos esta cara, con 3 nos vamos nuevamente a la vista lateral y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Z y vamos a ubicarlo más o menos por acá. Yo creo que ahí estaría bien, quizás un poquitito más. Volvemos con Tab al modo objeto y ahora con Shift D vamos a crear una copia. La movemos en el eje Y, damos clic acá para posicionarla y ahora nuevamente movemos con G en Y
Y con control presionado hacemos snap acá. Entramos al modo edición, seleccionamos esta cara y con G movemos en el eje Y más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos este objeto, entramos al modo edición y con bordes activos seleccionamos este borde. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar, con P separamos la selección, volvemos al modo objeto, seleccionamos este borde que hemos copiado y con G movemos en el eje Y y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con S escalamos en X, más o menos acá. Con 3 nos vamos a la vista lateral, con Shift Z entramos al wireframe, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir, más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Más o menos acá. Y vamos a extruir nuevamente. Vamos a posicionar esto por acá. Y luego vamos a extruir nuevamente. Y vamos a posicionar esto por acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Con A seleccionamos todo. Presionamos al E para desplegar el menú de Extrude. Le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir. Más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Ahora con caras activas seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para crear una copia y repetimos el proceso de separar la selección, seleccionar esto. Entramos a edición y ahora acá en esta pestaña vamos a elegir normales para que a la hora de escalar lo hagamos por medio de las normales. Así que vamos a presionar S para escalar y X para hacerlo en ese eje. Vamos a escalar acá un poco y escalamos nuevamente y presionamos 2 veces X. Y con G movemos en X, más o menos acá. Extruimos. Y vamos a extruir más o menos por acá. Volvemos al modo objeto y repetimos acá el proceso en esta cara de acá. Copiamos, separamos, entramos a edición, escalamos en X. Vamos a presionar 2 veces X, escalamos en X. Quizás acá sí voy a escalar acá, acá. Y ahora extruimos. Más o menos por acá. Volvemos al modo objeto. Ahora presionamos A para seleccionar todo. Presionamos Control A, aplicamos escala y comenzaremos a añadir algunos modificadores de bevel o subdivision surface a algunos elementos de la silla. Seleccionamos este objeto y añadimos un modificador de bevel con 3 segmentos. El amount lo dejaremos como está. Y vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Damos clic derecho y Shade Smooth. Entramos al modo edición y con caras activas vamos a seleccionar esta cara y con I vamos a hacer un inset. Vamos a crear otro más, uno más y uno más. Presionamos M y vamos a darle aquí en Add Center. De igual forma, esta cara de acá. Vamos a hacer una cosa, vamos a presionar slash para regresar a la escena y slash nuevamente para trabajar en este objeto. Seleccionamos esta cara y vamos a presionar I para hacer un inset. Creamos otro, uno más, M y le damos en Add Center. Regresamos al modo objeto, con slash regresamos a la escena. Y seleccionamos todos estos elementos y nuevamente slash para salir de la escena y trabajar únicamente con estos elementos. Seleccionamos este objeto y vamos a añadir un modificador de bevel con 3 segmentos. Vamos a darle clic derecho, Shade Smooth. Y vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Y vamos a seleccionar de igual forma este elemento. Vamos a darle un modificador de bevel con 3 segmentos. Vamos a disminuir un poquito el amount, más o menos por acá.
damos clic derecho, Shade Smooth, en Shading, Harden Normals y acá en Data vamos a darle en Normals en Auto Smooth. Seleccionamos este elemento y vamos a añadirle el modificador de Bevel. Vamos a darle 3 segmentos y disminuimos el amount. Si presionan Shift pueden disminuir el amount de forma suavizada para que el movimiento del valor del amount no sea brusco. Así que vamos a dejarlo acá en 0.019. Damos clic derecho, Shade Smooth, activamos el Harden Normals y acá en Data, en Normals, el Auto Smooth. Con Shift presionado seleccionamos estos elementos de acá. Vamos a seleccionar este de acá y por último este, Control L. Y vamos a darle en copiar modificadores. Seleccionamos este de acá, clic derecho, Shade Smooth y a todos estos le añadimos el Shade Smooth y el Auto Smooth. De igual manera a este de acá, Auto Smooth. También acá, Auto Smooth. Pero a este elemento vamos a aumentarle el amount. Vamos a dejarlo más o menos por acá. Y a esto, clic derecho, Shade Smooth. Acá, Auto Smooth. Y de igual forma vamos a aumentarle un poco el amount. Vamos a dejarlo más o menos por acá. Ahora seleccionamos estos dos elementos. Por último este, Control L. Y le damos en copiar modificadores y acá Shade Smooth. Y vamos a darle acá en Auto Smooth. De igual manera acá Shade Smooth y acá en Auto Smooth. Este elemento entramos al modo edición con caras activas. Seleccionamos esta cara y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Z. Y esto con G vamos a mover un poquito en el eje Y. Más o menos por acá. Aquí vamos a regresar a global. Y ahora con A seleccionamos todo. Vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para posicionar cada punto de origen en el centro de los objetos. Y esto creo que vamos a entrar a edición y con G voy a mover un poquito esto en el eje Y. Y esto un poquito en Z. Ahora seleccionamos este elemento y vamos a añadir un modificador de Mirror. Acá en Mirror Object vamos a seleccionar este objeto y hacemos Mirror en el eje X. Y de igual forma a esto vamos a hacerle un Mirror. Seleccionamos este objeto y hacemos Mirror en el eje X. Y acá este elemento con 3 nos vamos a la vista lateral. Entramos al modo edición, activamos vértices, con Shift Z entramos al wireframe, seleccionamos estos vértices y con G vamos a mover esto hacia acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Vamos a seleccionar estos elementos, con 3 nos vamos a la vista lateral. Presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje y vamos a rotar un poquito esto. Y con G vamos a mover en el eje Y y vamos a posicionarlo por acá. Ahora bien, ya tenemos lista nuestra silla. Así que vamos a presionar A para seleccionar todo. Y yo creo que sí, estamos bien. Presionamos A para seleccionar todo. Y con M vamos a añadir esto a una nueva colección, la cual llamaremos silla. Presionamos Slash para regresar a la escena. Minimizamos esta colección, nos posicionamos en la colección general. Ahora lo que haremos es presionar Shift y clic derecho y vamos a posicionar por acá el cursor y con 7 nos iremos a la vista top. En la descripción del video les he dejado un enlace donde pueden descargar las referencias que utilizaremos para modelar la navaja, el peine y las tijeras. Así que seleccionamos las tijeras y las desplazamos hacia nuestro archivo de Blender y las colocamos en esta área. Y ahora con S vamos a escalar esto. Presionamos Shift S y vamos a darle acá en cursor en Selection to Cursor para posicionar nuestra imagen donde está el cursor. Y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Z. Y con
slash, vamos a salir de la escena para trabajar únicamente en este objeto. Presionamos Shift A y vamos a añadir un mesh de plano. Y con G vamos a moverlo en el eje Z. Regresamos con 7 a la vista top. Entramos con Tab al modo edición y con Shift Z vamos al wireframe para que de esa forma podamos visualizar nuestra referencia de las tijeras. Presionamos S para escalar y vamos a escalar esto más o menos acá. Nos vamos a acercar y con G vamos a mover esto más o menos acá. Nos acercamos un poco más. Vamos a ubicar esto acá. Seleccionamos este vértice y con G vamos a mover y vamos a ubicarlo acá. Movemos este también y de igual forma movemos este por acá. Seleccionamos estos dos y ahora con E vamos a extruir más o menos acá. Movemos este vértice hacia acá y la idea es que vamos a ir creando toda la forma básica de las tijeras. Recuerden que esta práctica no es realista ni semi-realista, así que únicamente vamos a generar la forma básica de las tijeras, pero sin añadir demasiados detalles. Así que será algo bastante sencillo de realizar. Extruimos y vamos a llevarlo hacia acá. Y este vértice lo colocamos acá. Seleccionamos ambos vértices y nuevamente con E vamos a extruir. Más o menos acá. Podemos con R rotar esto un poquito. Extruimos nuevamente. Vamos a ubicar acá. Y vamos a ir generando esta forma. Extruimos nuevamente. Y la idea es, como les comentaba al principio, generar la forma básica. Extruimos nuevamente. Ubicamos acá. Y vamos a ir acomodando todos estos vértices a manera de darle la forma de la tijera. Seguimos acá generando la forma. Luego a esto vamos a generarle o añadirle un modificador de Subdivision Surface, lo cual hará que estas partes de acá queden redondeadas. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ubicar esto acá. Extruimos nuevamente. Y ya casi terminamos esta parte. Y vamos a crear una extrusión más. Vamos a dejarlo por acá. Presionamos Control R para crear un loop y con el scroll vamos a añadir dos segmentos. Damos doble clic para aceptar. Con caras seleccionadas vamos a seleccionar estas caras de acá. Estas 6 caras. Vamos a darle clic derecho y acá donde dice Loop Tools vamos a seleccionar la opción de círculo para redondear todas estas caras seleccionadas. Ahora, si a ustedes no les aparece la opción de Loop Tools, únicamente se van a Edit y en Preferencias en el área de Add-ons activan esta opción llamada, sería Mesh y sería acá en Loop Tools. Si está desactivada, pues únicamente la activan y ahora sí, cuando den clic derecho les aparecerá las opciones de Loop Tools. Ahora presionamos S para escalar y con G vamos a mover esto y vamos a escalar un poquito en el eje X y vamos a ubicarlo más o menos acá. Ahora presionamos la tecla suprimir y le damos en Delete Face. Con Shift Z volvemos al modo sólido y con Tab volvemos al modo objeto. Vamos a presionar Shift D para crear una copia. La movemos en el eje Y
Damos clic para aceptar, damos clic derecho y acá en Mirror vamos a darle en Y global. Y ahora con G vamos a mover esto en el eje Y y vamos a rotar. Y vamos a ir ubicando esto más o menos acá. Vamos a rotar un poquito más. Con G vamos a mover en el eje Y. Presionamos Tab para entrar al modo edición. Activamos vértices y vamos a presionar Shift Z para entrar al wireframe. Seleccionamos todos estos vértices. Presionamos suprimir y le damos en Delete vértices. Y estos vértices vamos a moverlos un poco. Más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Seleccionamos estos vértices y con E vamos a extruir y escalamos un poquito con S. Regresamos al modo objeto, con Shift Z regresamos al modo sólido. Con Shift presionado seleccionamos ambos elementos, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo. Y con E vamos a extruir esto. Más o menos yo creo que por acá estaría bien. Volvemos con Tab al modo objeto. Ahora, teniendo seleccionados ambos elementos, presionamos Control 2 para añadir un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Y vamos a entrar nuevamente al modo edición con 7. Nos vamos a la vista top. Con Shift Z entramos al wireframe y vamos a seleccionar todos estos vértices. Ahora con Shift Z volvemos al modo sólido y con S vamos a escalar en el eje Z para hacer un poco más delgado estas partes de acá. Y quizás vamos a seleccionar estos también de acá. Y con S vamos a escalar un poquito en el eje Z. Volvemos con Tab al modo objeto y esto lo seleccionamos y con G vamos a mover en el eje Z. Más o menos por acá. Vamos a dar clic derecho, Shade Smooth. De igual manera acá, clic derecho, Shade Smooth. Con 7 volvemos a la vista top y con Shift Z entramos al wireframe. Y con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Volvemos con Shift Z al modo sólido y con Shift A vamos a añadir un mesh de círculo con 16 vértices. Entramos con Tab al modo edición y con S vamos a escalar. Y escalamos más o menos por acá. Presionamos F para rellenar vértices. Con 7 nos vamos a la vista top. Y lo que haremos es seleccionar estos vértices con J. Vamos a ir unificando todos estos vértices. Acá de igual forma vamos a unificar. Acá. Presionamos A para seleccionar todo y con E vamos a extruir en el eje Z con bordes activos y con Alt presionado seleccionamos este grupo de bordes y con Control B creamos un bevel con un segmento. Con caras activas seleccionamos esta cara, presionamos Alt E para desplegar el menú de Extrude y le damos en Extrude Manifold y extruimos hacia abajo, más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto y añadimos un modificador de bevel y luego uno de Subdivision Surface con 2 niveles. Damos clic derecho, Shade Smooth y con G movemos esto en el eje Z, más o menos por acá. Seleccionamos la referencia y le damos a la tecla suprimir para eliminarla. Con A seleccionamos todo, presionamos M y añadimos esto a una nueva colección, la cual llamaremos tijeras. Presionamos OK para aceptar y con slash regresamos a la escena. Presionamos 7 para ir a la vista top y con S vamos a escalar. Y con G vamos a mover esto, escalamos un poquito más. Y con R rotamos en Z, más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Quizás vamos a mover esto un poquito hacia acá. Y con 1 nos vamos a la vista frontal. Con Shift Z entramos al wireframe y con G vamos a mover esto en Z y lo vamos a ubicar más o menos por acá. Volvemos con Shift Z al modo sólido y yo creo que ahí estaría bien y ya tenemos listas nuestras tijeras. Minimizamos la colección de tijeras, nos posicionamos en la colección general
Y con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor y con 7 nos vamos a la vista top. Regresamos a nuestra carpeta de referencias y vamos a seleccionar la de navaja, la desplazamos hacia nuestro archivo de Blender. Con S escalamos un poco, presionamos Shift S y le damos en Selection to Cursor. Y con G vamos a mover esto en el eje Z, más o menos por acá. Y con slash salimos de la escena y con Shift A añadimos un mesh de plano. Con G movemos en el eje Z. Con 7 nos vamos a la vista top, entramos al modo edición, activamos vértices y con Shift Z entramos al wireframe. Presionamos S para escalar, nos acercamos un poco y vamos a repetir el mismo proceso que hicimos con las tijeras. Vamos a comenzar a acomodar esto y vamos a dejarlo más o menos acá, esto por acá y vamos a comenzar a extruir. Y vamos a extruir todas estas áreas de acá. Y así comenzamos a darle forma a todo esto. Recuerden que pueden presionar R para ir rotando y así irle dando una mejor forma a esto. Vamos a llevar esto hacia acá. Voy a rotar un poco. Voy a extruir hacia acá. Y extruimos esto hacia acá. Y quizás acá voy a crear otra extrusión. Y voy a ubicar acá. Ahora lo que podemos hacer es seleccionar estos 4 vértices, presionar Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos estos vértices que copiamos y con G vamos a mover esto hacia acá. Entramos al modo edición y ahora vamos a ubicar esto más o menos acá y comenzamos a repetir el proceso de extrusión. Vamos a extruir hacia acá. Ubicamos esto por acá. Voy a rotar un poco esto y seguiré extruyendo. Más o menos acá. Voy a extruir hacia acá. Y esto voy a moverlo acá. Este vértice. Voy a mover acá. Voy a rotar un poco. Extruir esto hacia acá. De igual forma acá y esto. Vamos a ir ubicando cada uno de los vértices. A fin de darle la forma básica. Esto es un poco entretenido de hacerlo, así que sirve bastante de práctica. Extruir acá, luego hacia acá y esto. Vamos a irlo ubicando. Vamos a rotar. Voy a mover esto un poco hacia acá y esto hacia acá. Ya casi terminamos. Y vamos a ir cerrando esta forma. Más o menos acá. Y yo creo que por acá estaría bien. Ahora vamos con control R a crear un loop acá y lo vamos a desplazar más o menos por acá. Y estos vértices de acá vamos a moverlos
para irle dando esta forma. Vamos a mover este vértice, este de acá, y quizás vamos a crear otro loop acá en el centro para generar esta forma. Y yo creo que ahí estaría bien. Yo creo que ahí se vería bien. Vamos a presionar Tab para regresar al modo objeto y con Shift Z al modo sólido, y con Shift presionado vamos a seleccionar ambos elementos y con Tab entramos al modo objeto, con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir esto más o menos por acá. Yo creo que por acá estaría bien. Volvemos con Tab al modo objeto y vamos a presionar Control 2 para añadirle un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Damos clic derecho, Shade Smooth. Seleccionamos este objeto, entramos con Tab al modo edición, con Shift Z entramos al wireframe, seleccionamos todos estos vértices, volvemos al modo sólido y con ese escalamos en el eje Z, más o menos por acá. Con 7 nos vamos a la vista top, con Shift Z entramos al wireframe y vamos a seleccionar todos estos vértices de acá hasta acá y con S escalamos en Z más o menos por acá. Ahora volvemos con 7 a la vista top, con Shift Z al wireframe y vamos a seleccionar todos estos vértices de acá, estos de acá y estos de acá. Volvemos al modo sólido y con Alt E desplegamos el menú de Extrude, le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Volvemos con Tab al modo objeto, con 7 a la vista top, con Shift Z al wireframe y con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Con Shift Z volvemos al modo sólido y con Shift A añadimos un mesh de círculo con 16 vértices. Entramos al modo edición y con ese escalamos. Y yo creo que por acá estaría bien. Con F rellenamos vértices y con E vamos a extruir más o menos por acá. Y quizás vamos con Control V a crear un bevel. Vamos a añadirle acá de igual forma un bevel con 3 segmentos. Vamos a disminuir el amount más o menos ahí. Y vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface. Damos clic derecho, Shade Smooth y con G movemos esto en el eje Z. Con 7 nos vamos a la vista top. Con Shift Z entramos al wireframe y vamos a escalar esto un poco más. Con Shift D creamos una nueva copia y con Shift Z lo movemos en el eje X y en el eje Y. Lo posicionamos por acá. De igual forma creamos otra copia. La posicionamos acá. Y con ese vamos a escalar esto. Vamos a moverlo. Creamos otra copia. La posicionamos por acá. Y de igual forma vamos a crear otra, la posicionamos acá, volvemos con Shift Z al modo sólido y esta de acá vamos a moverla. Y quizás vamos a mover esto un poco. Y estas quizás vamos a bajarlas un poco hacia acá. Y con G vamos a bajar esto. Y quizás estas las vamos a eliminar mejor. De todos modos, de lejos casi no se van a notar. Así que vamos a dejarlo esto acá. Y lo que podemos hacer es sí, quizás añadir otra por acá. Yo creo que ahí estaría mucho mejor. Me parece muy bien. Ahora seleccionamos la imagen de referencia, la eliminamos con la tecla suprimir, presionamos A para seleccionar todo, presionamos Control A, aplicamos escala. Con M añadimos esto a una nueva colección, la cual llamaremos navaja. Y con slash salimos de la escena, para regresar, perdón, a la escena. Con 7 nos vamos a la vista top, vamos a escalar esto.
más o menos por acá. Presionamos R para rotar y vamos a rotarlo en Z, más o menos acá. Con 1 nos vamos a la vista frontal, entramos con Shift Z al wireframe y con G vamos a mover esto en Z, vamos a ubicarlo por acá y vamos a mover en el eje X esto un poco hacia acá. Vamos a rotarlo un poquito en Z y yo creo que ahí estaría bien. Ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor y nos posicionamos en la colección general y con 7 nos vamos nuevamente a la vista top. Regresamos a la carpeta de las referencias y vamos a desplazar la imagen del peine hacia acá. Escalamos con S, presionamos Shift S y le damos en Selection to Cursor y con G vamos a mover esto un poco en Z. Salimos de la escena con slash para trabajar únicamente en el objeto y añadimos un mesh de plano. Vamos a moverlo con G en Z, con 7 nuevamente a la vista top, entramos al modo edición y con Shift Z regresamos o más bien entramos al wireframe y con S vamos a escalar más o menos por acá. Con control R vamos a crear un loop en el centro, seleccionamos estos vértices y con la tecla suprimir vamos a darle en suprimir vértices. En los modificadores vamos a añadir un modificador de mirror acá en el eje X. Seleccionamos este vértice y con G lo vamos a desplazar hacia acá. De igual forma, todos estos vértices para irle dando la forma a este peine. Vamos a extruir. Quizás esta extrusión vamos a dejarla por acá. Nuevamente extruimos. Más o menos por ahí. Vamos a extruir nuevamente. Más o menos por acá. Extruimos nuevamente. Y vamos a dejar esto acá. Seleccionamos estos 3 vértices. Y con E vamos a extruir hacia acá. Vamos a mover esto y vamos a activar la opción de clipping para que cuando todos estos vértices se encuentren con estos de acá, automáticamente queden fusionados. Así que seleccionamos estos 3, le damos a extruir y vamos a mover estos vértices. Seleccionamos nuevamente, extruir y acá pueden notar que ya se unificaron todos estos vértices. Ahora con Tab regresamos al modo objeto y vamos a aplicar el modificador de Mirror. Con Shift Z entramos al modo sólido, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y ahora con E vamos a extruir más o menos por acá. Volvemos con Tab al modo objeto y con Control 2 añadimos un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Y vamos a hacer algo, vamos a entrar al modo edición y vamos con Shift Z a entrar al wireframe y vamos a seleccionar todos estos vértices de acá, todos estos. Volvemos al modo sólido y con G vamos a mover esto en el eje Y y vamos a escalar un poco en X y yo creo que ahí estaría bastante bien. Quizás vamos a seleccionar estos vértices de acá y con ese vamos a escalar un poquito en el eje Z, más o menos por ahí, creo que estaría bien. Y ahora vamos a activar caras. Seleccionamos esta cara con Shift D, creamos una copia, presionamos Enter para aceptar y con P separamos la selección. Presionamos Tab para ir al modo objeto, seleccionamos este objeto que copiamos, le quitamos el modificador de Subdivision Surface, con 7 nos vamos a la vista top, con Shift Z entramos al wireframe y con Tab entramos al modo edición, seleccionamos todo y con E vamos a extruir hacia acá. Con A seleccionamos todo y con S escalamos en el eje X. Más o menos acá. Con G vamos a mover en el eje X. Perdón, voy a darle acá. Ahora sí.
y con S escalamos en el eje Z, más o menos por ahí. Con control 2 vamos a añadir un modificador de subdivisión surface y uno de bevel, pero vamos a desplazar el de bevel hacia arriba con unos 3 segmentos y vamos a disminuir el amount, más o menos por acá, y vamos a escalar esta parte de acá. Y yo creo que ahí estaría bien. A esto vamos a darle clic derecho, Shade Smooth. Esto quizás vamos a escalarlo un poco y también en X. Y con 7 nos vamos a la vista top y a esto vamos a añadirle un modificador de, vamos a darle un array. Y aquí en factor X vamos a mover esto un poco y vamos a añadirle, en este caso, creo que quedaría bien con 21 segmentos. Y con G vamos a mover esto en el eje Y, más o menos por acá. Seleccionamos estos dos elementos, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Vamos a eliminar la referencia. Presionamos M, añadimos esto a una nueva colección, al cual le pondremos peine y con slash regresamos a la escena. Presionamos S y vamos a escalar esto un poquitito en Z. Con 7 nos vamos a la vista top, vamos a rotar esto más o menos por acá. Vamos a escalarlo un poquito, más o menos por acá, creo que estaría bien. Y con 1 nos vamos a la vista frontal, con Shift Z al wireframe y con G movemos en Z más o menos por acá. Y yo creo que ahí estaría bien. Quizás vamos a seleccionar todos los elementos de la tijera y la vamos a mover un poquito en el eje Y. Y esto vamos a moverlo más o menos por acá. Yo creo que estaría bastante bien. Nos posicionamos en la colección general y con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de círculo con 16 vértices. Entramos al modo edición, activamos vértices y con S vamos a escalar más o menos por acá. Presionamos F para rellenar vértices y con E vamos a extruir. Más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Presionamos E para extruir nuevamente y con S vamos a escalar más o menos acá. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Volvemos con Tab al modo objeto, seleccionamos la cara copiada, entramos al modo edición, seleccionamos todo y con E vamos a extruir más o menos hacia acá. Volvemos con Tab al modo objeto, seleccionamos esto, entramos a edición y con bordes activos con Alt presionado seleccionamos este grupo de bordes. Presionamos Control B para crear un bevel y añadimos un segmento. Y vamos a dar clic acá para aceptar. Vamos a añadirle a esto un modificador de bevel con 3 segmentos. Disminuimos el amount más o menos por acá. Añadimos un modificador de subdivisión surface. Seleccionamos esto, luego esto de acá, control L y le damos copiar modificadores, pero a esto vamos a disminuirle el amount. Más o menos yo creo que ahí estaría bien. Damos clic derecho, Shade Smooth y de igual manera a esto clic derecho, Shade Smooth y esto vamos a bajarlo un poco, más o menos por ahí. Creo que estaría bastante bien. Quizás vamos a escalarlo un poquito. Y con G y Shift Z vamos a mover en el eje X y en el eje Y. Presionamos Control A, aplicamos escala. Y esto también había olvidado, Control A, aplicarle escala. Seleccionamos estos elementos con Shift D, creamos una copia, la movemos en el eje X. Y con G vamos a mover en Z, entramos al modo edición, seleccionamos todo y vamos a escalar con S. Así de esa manera se mantiene la escala.
Y con G vamos a mover esto hacia acá. Quizás vamos a escalar un poco. Y con S vamos a escalar y Shift Z escalamos en X y en Y. Y podemos hacer esto un poco más grueso. Yo creo que por ahí estaría bien. Vamos a escalarlo un poquito en Z. Y vamos a posicionarlo por acá. Y vamos con Shift D a crear otra copia. Entramos al modo edición y escalamos y presionamos Shift Z para escalar en X y en Y. Y esto vamos a moverlo un poquito en Z. Y con G vamos a mover en el eje Y. Y a esto vamos a disminuirle un poquito el amount. Y yo creo que ahí estaría bastante bien. Ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Presionamos Shift A, añadimos un mesh de círculo, siempre con 16 vértices. Escalamos más o menos acá. Rellenamos vértices, con E vamos a extruir más o menos por acá. Voy a presionar punto para acercarme de mejor manera al objeto. Con Shift D creamos una nueva copia, la movemos en el eje Z. Entramos al modo edición, seleccionamos todo y con S vamos a escalar. Más o menos acá. Y escalamos un poquito de manera general. Y vamos a mover esto en el eje Z. Seleccionamos ambos elementos y vamos a añadirle un modificador de bevel. En este caso sería a este de acá. Vamos a disminuir el amount. Añadimos un modificador de subdivision surface. Vamos a darle clic derecho, shade smooth. Y acá vamos a darle control L, copiar modificadores, clic derecho, shade smooth. Y acá vamos a presionar Shift D para mover en el eje Y. Entramos al modo edición, vamos a escalar esto un poco. Vamos a mover en el eje Z. Más o menos por ahí, quizás escalamos un poquito más. Más o menos ahí. Y esto vamos a disminuir un poquito el amount. Y yo creo que ahí estaría bastante bien. Seleccionamos todos estos elementos. Presionamos M y a esto vamos a llamarlos frascos. Presionamos OK. Minimizamos esta colección y seleccionamos la colección general. Y yo creo que se ve bastante bien. Quizás a esto, para que no se vea casi igual a este, vamos a entrar a edición y vamos a escalar en Z. Vamos a escalarlo un poquito más. Con G vamos a mover esto en Z. Y a esto vamos a escalarlo un poquito en Z. Y yo creo que ahí estaría muchísimo mejor. Ahora vamos a presionar Shift C para posicionar el cursor en el centro. Con Shift A vamos a añadir un mesh de plano. Entramos al modo edición y con ese escalamos y le damos un valor de 50. Presionamos Tab para volver al modo objeto y a esto vamos a llamarlo fondo. Y ahora presionamos Shift y clic derecho para posicionar por acá el cursor. Presionamos Shift A y vamos a añadir un mesh de círculo, siempre con 16 vértices. Entramos al modo edición y vamos a escalar más o menos por acá. Activamos vértices, presionamos F para rellenar los vértices. Con E vamos a extruir esto más o menos por acá. Presionamos E para extruir y S para escalar más o menos acá. Presionamos nuevamente E para extruir y vamos a presionar I para hacer un inset y E para extruir nuevamente más o menos por acá. Ahora con bordes activos y con Alt presionado seleccionamos todos estos bordes y con Control B vamos a hacer un bevel con 3 segmentos o 2 segmentos más o menos por acá. Y con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a añadir un modificador de bevel
con 3 segmentos y vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface. Damos clic derecho, Shade Smooth. Entramos al modo edición con caras activas, seleccionamos esta cara con Shift S, vamos a darle en cursor to selected y con Tab regresamos al modo objeto, presionamos Shift A, añadimos un mesh de círculo siempre con 16 vértices, entramos al modo edición y con ese vamos a escalar más o menos por acá. Presionamos F para rellenar vértices y con E vamos a extruir más o menos por acá. Creo que estaría bien. Volvemos con Tab al modo objeto. Presionamos Shift para seleccionar este elemento. Control L y en Link Transfer Data vamos a darle copiar modificadores. Vamos a disminuir un poco el amount. Damos clic derecho, Shade Smooth. Clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para poner el punto de origen en el centro. Y esto vamos a entrar al modo edición, vamos a hacer un Inset y vamos a extruir más o menos por acá. Y ahora vamos a añadir un modificador de Mirror. Acá en Mirror Object vamos a seleccionar este objeto y vamos a hacer un Mirror en el eje Z. Ahora seleccionamos ambos elementos y con ese vamos a escalar. Vamos a presionar 1 y con G vamos a mover esto en el eje Z y vamos a escalarlo un poquito, más o menos por acá. Y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Z para ponerlo más o menos por acá. Presionamos M para añadir esto a una nueva colección y le pondremos polo. Vamos a minimizar todas estas colecciones y ahora, ya que hemos terminado de modelar todos los elementos de la escena, vamos a añadir los materiales a nuestra escena. Luego ubicaremos los elementos y al final añadiremos la cámara y de igual forma añadiremos la iluminación para poder terminar la escena y lanzar nuestro render. Nos posicionaremos en el visor de materiales y acá vamos a desplegar esta pestaña y en rotación le daremos 180 grados para poder visualizar de mejor manera nuestros objetos. Vamos a seleccionar este elemento, nos vamos a la pestaña de materiales y añadiremos un nuevo material al cual llamaremos silla 1. Le daremos el siguiente código de color que sería 48424B. Presionamos Enter para aceptar y en este caso vamos a darle un valor de metálico de 1. En el caso de especular vamos a darle 0.8 y en el caso de el roughness vamos a darle 0.4. Seleccionamos este elemento y con Shift presionado seleccionaremos estos elementos de acá. Y por último, este de acá, presionamos Control L para desplegar el menú de Link Transfer Data y vamos a darle aquí Link Materials para añadir el material de este objeto a todos los demás elementos. Ahora seleccionamos este objeto, añadimos un nuevo material al cual llamaremos silla 2. Le añadimos el siguiente código de color 630015. Vamos a darle un especular de 1 y un roughness de 0.3. Seleccionamos estos elementos. Esto de acá, acá y por último este de acá. Control L, Link Materials. Seleccionamos esta parte del mueble. Añadimos un nuevo material al cual llamaremos mueble 1. Y acá vamos a darle en base color el código 140208 y vamos a darle un roughness de 0.4. Seleccionamos estos elementos y esto de acá. Y por último esta parte del mueble, Control L, Link Materials. Seleccionamos esto de acá. Vamos a llamarlo mueble 2. Al material asignado le damos el siguiente código de color 2C2024 y de igual manera el roughness vamos a darle 0.4 y vamos a seleccionar estos elementos de acá.
Seleccionamos esto, control L, link materials y de igual manera a esto vamos a añadirle el material de mueble 1. Vamos a entrar al modo edición y con caras activas seleccionamos esta cara. Vamos a añadir un nuevo material al cual le llamaremos espejo. Lo asignamos y acá en base color lo dejamos tal cual está. Vamos a darle un metálico de 1 y un roughness de 0. Con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos el peine, presionamos punto para acercarnos al objeto. Añadimos un nuevo material al cual llamaremos peine. Vamos a asignarle el siguiente código de color que sería 4C2A2D. Presionamos Enter para aceptar. En especular vamos a darle un valor de 0.6 y en roughness un valor de 0.3. Seleccionamos este elemento y de igual manera le aplicamos el material de peine. Seleccionamos las tijeras y vamos a añadirle un nuevo material llamado tijera. Y le daremos el siguiente código de color que sería 5ESE69. Vamos a añadirle un metálico de 1, un especular de 0.8 y un roughness de 0.3. Seleccionamos estos elementos, de igual manera esto de acá. Y vamos a seleccionar esto. De igual manera esto de acá. Seleccionamos la tijera que tiene el material. Presionamos control L y le damos en Link Materials. A esto vamos a añadirle el material de peine. Seleccionamos esto, entramos al modo edición y como ya están seleccionadas todas estas caras, añadimos el material de peine, lo asignamos y con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos esta parte del frasco y vamos a añadirle un nuevo material al cual llamaremos frasco 1. Le daremos el siguiente código 2A2624. Vamos a darle un especular de 0.2 y vamos a darle un roughness de 0.3. Seleccionamos la tapadera y a esto vamos a llamarle tapaderas. Y vamos a darle un negro total. En el caso de especular le daremos un valor de 0.8 y en roughness le daremos un valor de 0.3. Seleccionamos todas las tapaderas. Seleccionamos esta, control L, Link Materials. Seleccionamos esta parte de este frasco y vamos a añadirle el material de frasco 1, pero realizaremos una copia. Vamos a ponerle acá, frasco 2 y le daremos el siguiente código de color que sería 2F3335. Y a esto vamos a aplicarle también el de frasco número 2. Seleccionamos este elemento, vamos a añadir un nuevo material. En este caso voy a eliminarlo acá y vamos a elegir el de frasco 2. Creamos una copia y vamos a ponerle frasco 3. Le daremos el siguiente código de color que sería 321235. Seleccionamos esto y vamos a darle el de frasco 3. Ahora vamos a seleccionar este objeto. Y le daremos a esto el material de silla 1. Seleccionamos este elemento, lo vamos a eliminar. Seleccionamos esto de acá, entramos a edición y con esta cara activa presionamos Shift S. Vamos a darle Cursor to Selected. Regresamos al modo objeto y con Shift A vamos a añadir un mesh de cilindro. Vamos a dejarlo en 32 vértices. Vamos a modificar el radio. Y vamos a dejarlo más o menos por acá. En el caso del div vamos a darle 0.1. O quizás vamos a dejarlo, perdón, en 1. Acá vamos a darle la opción de Nothing y que esté activa esta opción de generar UVs. Vamos a presionar la tecla de slash para salir de la escena y trabajar en este objeto. Con 1 nos vamos a ir a la vista frontal. Vamos a desplegar esta ventana y vamos a elegir acá el Shader Editor. Vamos a añadir a un nuevo material al cual llamaremos Polo. Nos acercamos un poco y vamos a elegir esta opción de Príncipe BSDF.
Presionamos Control T para desplegar estas opciones del Texture Coordinate y el Mapping. En el caso de Imagen Texture vamos a eliminarla. Si no le salen estas opciones, al presionar Control T se van a Edit y en Preferencias en el área de Add-ons ponen acá la palabra Node y activan este add-on llamado Node Wrangler y automáticamente cuando presionen Control T les aparecerán estas opciones. Acá en el tipo de mapping vamos a poner vector y vamos a presionar Shift A. Vamos a buscar acá un nodo llamado Wake Texture y vamos a vincular color con base color y vector con vector. Seleccionamos estos elementos y con G vamos a desplazarlos hacia acá. En este caso vamos a modificarle un poco la escala. Yo creo que podríamos ponerle probemos con 2 y aquí vamos a modificar el eje. En este caso quizás vamos a dejarlo. Yo creo que por acá creo que estaría bastante bien. Vamos a dejarlo más o menos ahí. Vamos a darle clic derecho. Shade Smooth y vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface. Ahora presionamos Shift A y vamos a buscar un color ramp. Lo ubicamos acá y en este caso vamos a darle aquí constante. Vamos a seleccionar este elemento y vamos a cambiarle el color al cual le pondremos 79 11 19. Presionamos Enter para aceptar y vamos a seleccionar otro color. Vamos a desplazar esto más o menos por acá. Y vamos a elegir otro tono. Elegimos este de acá y vamos a añadirle el código 21156E. Añadimos un color más y vamos a darle el siguiente código que sería C8B5A2. Y en este caso vamos a eliminar este de acá y a este vamos a asignarle el código que habíamos añadido acá. Y aquí en Shine vamos a elegir Sub. Y ahora tenemos acá, podemos modificar la escala, que yo creo que podríamos dejarla más o menos ahí. Creo que se vería bastante bien. Vamos a salir a la escena y con G vamos a mover esto en el eje Z. Más o menos ahí. Si presionamos punto podemos acercarnos y aquí podemos notar que hay un pequeño error. Así que lo que vamos a hacer acá es modificar un poco la escala o podemos también modificar la rotación a fin de que podamos arreglar todo esto. Y yo creo que ahí se ve mucho mejor. Ahora sí ha quedado bastante bien. A este material vamos a darle acá o acá también podemos hacerlo. Vamos a añadirle un especular de 1 y vamos a darle un roughness de 0. Y ahora seleccionamos este elemento. Y acá donde dice Mirror vamos a seleccionar este objeto para darle un Mirror en el eje Z. Ahora seleccionamos el fondo, voy a minimizar esto. Vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos fondo y le asignamos el siguiente código que sería 1B0B0A. Y los valores acá los vamos a dejar tal como están. Ahora bloquearemos el fondo para que no podamos seleccionarlo por error, así que desplegamos esta colección y de igual manera esta pestaña seleccionamos esta opción para que sea visible en nuestros objetos y la desactivamos en el fondo y ahora ya no tenemos problema a la hora de seleccionarlo y que de esa forma por error lo movamos. Así que ahora vamos a presionar 7 para ir a la vista top. Activamos la vista sólida y con Shift Z vamos a ir al wireframe, vamos a seleccionar todo este elemento de la silla, presionamos R para rotar y vamos a rotar esto más o menos por acá. Ahora seleccionamos todos los elementos del mueble y con G vamos a mover y con Shift Z movemos en X y en Y y vamos a posicionar esto. Yo creo que podríamos dejarlo por acá. Vamos a seleccionar todos estos elementos
y vamos con control presionado a deseleccionar esto y con G y Shift Z vamos a mover esto hacia acá, más o menos dejándolo en el centro. Con 1 nos vamos a ir a la vista frontal, quizás 3 para irnos mejor a la vista lateral. Con G vamos a mover esto en el eje Y, más o menos por acá. Presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje y vamos a rotar esto más o menos por acá. Y con G movemos en Y y vamos a ubicar esto por acá. Con 7 nos vamos a la vista top, con A seleccionamos todo y con G movemos y Shift Z para hacerlo en X y en Y y vamos a centrar esto más o menos por acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido y con Shift C ponemos el cursor en el centro. Nos posicionamos en el visor de materiales y con Shift A vamos a añadir una cámara. Con G vamos a mover la cámara en el eje Z. Presionamos 0 para entrar a la cámara y acá en las configuraciones de la escena vamos a darle en resolución 1600 y acá 1200. Y vamos a mover esto un poco. Ahora para mover la cámara nos vamos a ir acá a View y vamos a activar el Camera to View. Y ahora con el scroll podemos mover la cámara. Podemos dar clic en el scroll y moverla. Podemos presionar Shift y el scroll para panear. Así que vamos a ubicar nuestra escena de la forma que queramos. Yo creo que podemos dejarla por acá. Presionando control y con clic del centro del scroll podemos acercar y alejar. Y vamos a ubicar esto más o menos por acá. Y ya que tenemos nuestra cámara ubicada, vamos a desactivar el Camera to View para que a la hora de mover ya no se mueva la cámara, sino que podamos mover la escena general. Bien, ahora comenzaremos a añadir la iluminación y para la iluminación lo haremos con dos elementos, una luz de HDRI para todo el ambiente de manera general y usaremos también luces de área para ir añadiendo algunos detalles bonitos de luz. Así que lo que haremos es que nos vamos a ir al visor del render. En este caso vamos a activar el motor de render de Cycles. En este caso yo voy a elegir acá que tanto el render como la visualización previa al render sea por medio de la tarjeta gráfica. Acá pueden en Edit y en Preferencias acá donde está en sistema ustedes pueden verificar, en este caso tengo una RTX 3060 y pues acá ustedes pueden activar si quieren que el render sea por medio de la tarjeta gráfica, del procesador o de ambas. Así que en este caso voy a hacerlo a través de la GPU. Así que para añadir una iluminación HDRI que se las he dejado en la descripción junto a la carpeta donde están las imágenes de referencia, vamos a irnos acá siempre al área de Shader Editor, pero en este caso vamos a elegir el mundo. Vamos a presionar inicio para visualizar los nodos. Vamos a desactivar este background. Vamos a moverlo hacia acá. Con Shift A vamos a buscar un nodo llamado imagen texture y vamos a vincular color con surface y podemos notar que acá tenemos todo esto en color rosa y eso significa que está activo el imagen texture pero no está añadido ningún HDRI. Así que vamos a irnos acá a Open. Buscamos la ruta donde tenemos la carpeta que hemos descargado y tenemos acá este HDRI. Vamos a seleccionarlo, le damos en abrir imagen. Vamos a entrar a la cámara y podemos notar que ya se está generando una pequeña iluminación. Vamos a presionar Control T para desplegar las opciones del Texture Coordinate y el Mapping. Acá en el Mapping nosotros podemos manejar la rotación del HDRI, pero en este caso vamos a dejarlo en un valor de 0 en todos los aspectos. Y ahora lo que haremos es minimizar esto de acá. Vamos a acercarnos un poco y con Shift A vamos a añadir una luz de área. Vamos a presionar G para mover y Z para hacerlo en ese eje y le vamos a dar un valor de 10.
presionamos Enter para aceptar y en las propiedades de la luz en color vamos a elegir el siguiente código que sería F4FF9F. Presionamos Enter para aceptar y en la intensidad vamos a darle quizás un valor de 800. Presionamos Shift A y añadimos otra luz de área. Presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje. Le damos un valor de 8. Presionamos 3 para irnos a la vista lateral y vamos a rotar esta luz. En este caso vamos a elegir acá que sea a través del 3D cursor para que al rotar nuestra luz pues se haga a través del 3D cursor. Así que vamos a rotar en X 45 grados. Presionamos Enter para aceptar y vamos a ir otra vez a esta escena. En este caso vamos a darle un color de B0F5FF y vamos a darle una intensidad de 500. Vamos a irnos con 7 a la vista top y con R vamos a rotar esta luz y vamos a ponerla más o menos por acá. Con Shift D vamos a crear otra. Presionamos R para rotar y esta vamos a ponerla más o menos por acá. Con Shift D creamos otra y vamos a rotarla en Z y vamos a ubicar esta luz más o menos por acá y a esta vamos a darle una intensidad de 1000. Presionamos 0 para regresar a la cámara y ahora tenemos ya esta bonita iluminación que obviamente ustedes pueden jugar con los diferentes tonos de iluminación, intensidad o incluso cambiar los diferentes tipos de materiales. Voy a mover un poco esta luz. Vamos a ver. Yo creo que voy a dejarla más o menos por acá, ya que quiero que se vea un poquito la sombra de este objeto. Así que yo creo que ahí estaría bastante bien. Quizás a la iluminación del centro vamos a aumentarle la intensidad a 1500 para que esta parte se vea un poquito más clara. Y yo creo que ahí estaría bien. Veamos si podemos mover un poco esta luz. Yo creo que quizás vamos a dejarla de esa manera y creo que se ve bastante bien, así que estamos listos para lanzar nuestro primer render. Así que nos vamos a ir acá a la configuración del render. Acá en los samples vamos a darle, en este caso voy a darle 256 y vamos a activar acá el denoising y ahora sí estamos listos para hacer el render. Si en este caso ustedes no cuentan con una tarjeta gráfica, pueden jugar con el valor de los samples, podrían darle 128 y se va a ver bastante bien. Así que en este caso yo lo voy a dejar en 256, vamos a presionar F12 para realizar el render. Así que presionamos F12 para realizar el render. Bien, hemos terminado de renderizar nuestra escena y yo creo que se ve bastante bien. Me gusta muchísimo el resultado. Ahora lo único que tenemos que hacer es irnos a Image, darle en Save As, elegir el formato en el que queremos guardar nuestro render. En este caso elegiré PNG, ponerle el nombre a nuestro render y luego guardarlo y ya de esa manera tendremos listo nuestro render. Incluso podremos llevarlo si ustedes quieren a Photoshop y hacerle algunos ajustes, pero esto ya es opcional para cada uno de ustedes. Así que bien, eso ha sido todo para este tutorial. Espero que haya sido de mucha utilidad, que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse al canal, darle like al video, activar la campanita para estar pendiente de más contenido. Será hasta la próxima, que estén muy bien y que tengan un excelente día.